Muy buenas noches. Mi comentario de esta noche va a ser sobre este libro maravilloso de Dinero para la Cultura de Gabriel Said, una de las mentes más originales del México contemporáneo, ingeniero, poeta, muy buen poeta, colaborador de la revista Plural, Vuelta, dirigidas todas por Octavio Paz, Letras Libres, dirigida por Enrique Krause, tiene su columna maravillosa, autor de ese libro extraordinario que es el Omnibus de la poesía mexicana, que es una antología exquisita de toda la poesía mexicana desde los tiempos de la colonia, y en fin, de muchos libros, El progreso improductivo, hacen falta empresarios, creadores de empresarios, en fin, y ahora nos asombra con este libro. Voy a leer sus primeras líneas que me parecen definitorias. Hay 5 formas de financiamiento para la cultura: el sacrificio personal, la familia, los mecenas, el Estado y el mercado. De todas estas, dice Gabriel Said, la que es ineficiente por excelencia es el Estado, o el gobierno, diría yo, como administrador del Estado. Es incapaz de generar, difundir ni siquiera la cultura popular. Ni siquiera la cultura popular. Pienso en este momento, y lo menciona él aquí, en Søren Kierkegaard, el gran filósofo, y pienso también en Victoria Ocampo, la patrocinadora de Sur, donde escribió Borges, o publicó por entregas muchos de sus cuentos, donde escribió Pedro Enrique Sureño, Adolfo Bioy Casares, donde escribieron todo el mundo de aquel entonces, donde escribió todo el mundo de aquel entonces, desde luego, de todo el mundo, europeo y americano. El mismo Octavio Paz escribió en Sur, la revista de Victoria Ocampo, de quien se dijo no solo educó a su patria, sino educó a todo un continente. En Yucatán parece que vamos en sentido contrario de la historia, y nos metimos en sentido contrario en el periférico, y creo que somos capaces de decir de los otros que vienen en el sentido correcto, ¿a dónde irán estos equivocados? En 1988 el gobierno que transformó la administración pública fue el gobierno del presidente Salinas. Guste o no guste, no es un asunto de gustos o de preferencias o lo que quiera. Transformó la administración pública. Y haciéndole caso a un puñado de intelectuales y de hombres de la cultura que lo venían pidiendo desde hace tiempo, se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. No una Secretaría de Cultura como se fundó en Yucatán, sino todo lo contrario, un consejo donde participe la comunidad artística. Cuando yo pienso en estos promotores de la cultura, pienso en Yucatán, en don Adolfo Luján, pienso en Raúl Casares, G. Cantón, que hizo o promovió como mecenas Yucatán en el Tiempo, una enciclopedia extraordinaria. Pienso, desde luego, en Margarita Díaz Rubio y en todos los esfuerzos que hace. Pienso en Silvia Cater, que con pasión se ha entregado al teatro y a tantos espectáculos. Pienso justamente en Mario y Daniel Herrera, que están haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener ellos solos el teatro regional. Ellos están trabajando con sus escasos recursos, estos últimos, y con su enorme sacrificio personal y familiar. Y el Estado está repartiendo sueldos burocráticos única y exclusivamente, de manera tal que tenemos que hacer nosotros un esfuerzo de ser contemporáneos del resto de México, crear un consejo de la cultura y las artes de Yucatán, donde estos promotores, que han probado su eficiencia en grandes obras, en grandes trabajos, tengan voz y participación. Nos define todavía en el mundo la cultura. A Yucatán eso le define. No los define sus empresarios, aunque los hemos tenido a nivel nacional como líderes. Tampoco nos define nuestra industria. Ya no nos define nuestro comercio. Nos define nuestra cultura y el sabor tan particular que tiene. Bien merece la pena trabajar en la cultura, porque eso es trabajar por el desarrollo de todo nuestro pueblo. Muchísimas gracias.